yo hoy la estoy percibiendo, Padre. Sé que hay una turbulencia, el enemigo trata de desanimarnos, de ponernos todos los problemas, bueno, Señor, tú sabes todo lo que el enemigo puede hacer con nosotros. Y aún así, todo pensamos a veces que estamos en lo correcto cuando dejamos de venir a una reunión y no es así. Padre, yo te doy gloria a ti, te doy gracias, porque tú has venido y tú tienes un plan para nosotros. Y por eso, Señor, estamos en tus planes. Por eso hemos venido, aún no conociendo a Jesús. Hoy es el día aceptable. Dios mío, gracias. Para aquellos que puedan escuchar este evangelio y puedan recibirlo en su corazón con fidelidad. En el nombre del Señor Jesús te pido, Espíritu Santo, háblanos y guíanos. Amén y amén. Yo les voy a invitar que leamos en Lucas, capítulo 22. Y estamos hablando en este capítulo, es más, el mensaje de hoy se llama el complot, la traición y la negación. Esas tres palabras tienen que ver mucho con la muerte del Señor Jesús. Y antes de leerles algún párrafo, porque podríamos leerlo, pero quizás puede ser que sea más fácil para entendernos, contar un poco la historia. El Señor Jesús transitó durante 3 años y medio con sus discípulos, enseñándole todas las cosas que ellos necesitaban para después comunicar. Pero todos sabemos, o al menos la mayoría, que los discípulos no eran personas, vamos a decir, de élite, eran personas con muchas dificultades. Algunos estaban involucrados en el tema político, otros estaban involucrados en las, ¿cómo se llama? En los impuestos. Otros eran, como el caso de Pedro, un pescador. Otros eran ladrones, como decimos Judas. ¿Se acuerdan que Judas identifica al hombre que roba o que quiere sacar provecho o rédito de algo? Y siempre que leemos en la Biblia y está la palabra de Judas Iscariote, estamos viendo un hombre que todo lo hace por interés material. Amén. Entonces, bueno, nos encontramos que alrededor del Señor Jesús tenía varios traidores, aunque uno solo lo iba a traicionar para su muerte. Es lo que estamos leyendo siempre. ¿Y a qué referimos la traición? Porque a veces decimos la traición. La traición es la conspiración. Es la conspiración de que en el secreto estamos actuando en contra de nuestro Señor. Y esto pasó no solamente con los judíos. Ustedes se acuerdan que en un caso el Señor Jesús resucitó a Lázaro y tiró por tierra para los saduceos esa resurrección, y a partir de ahí los saduceos y los fariseos empezaron a seguir y perseguir a Jesús buscando alguna excusa, algún motivo para sacarlo del camino. El Señor Jesús tuvo que resolver la decisión de morir en la cruz, y lo hizo en un lugar donde los discípulos tenían que esperar porque el Señor Jesús se iba a encontrar con el Padre. Dice así, era en un huerto llamado Getsemaní. Él estuvo a solas con el Padre. Y lo único que podemos decir que pasó es lo que dice la Biblia. Lo demás sería una imaginación, o quizás también tan real porque Dios nos trae esa imaginación para poder descubrir quién era Jesús y qué estaba haciendo. Señor Jesús estaba allí hablando con el Padre y tenía como espectador al mismo diablo. Y cuenta la historia que el Señor Jesús estaba en la encrucijada de la decisión si tenía que morir o no en la cruz. Y dice que el Señor Jesús transpiraba gotas de sangre. Y estuve buscando más o menos qué significa eso. Es una angustia tan profunda que se rompen los vasos sanguíneos. Un dolor tan fuerte
que esos vasos sanguíneos empiezan a fluir sangre. Ese era el dolor que el Señor Jesús tenía por tomar una decisión para salvarte a vos y a mí, porque el sentido de todo esto era su muerte. Lo que Satanás creía que podía sacarlo de encima era la muerte del Señor Jesús. En este episodio vemos al Señor Jesús, pero también vemos a los discípulos del Señor Jesús en otro rincón, en el cual el Señor Jesús les dijo: estén velando y orando. Es decir, estén despiertos. ¿Para qué? Para que no entren en la tentación. Y dice que la palabra de Dios, que esta acción fue reiterada porque el Señor Jesús, después de estar un tiempo, vaya a ver si eran 2 o 3 horas ahí en la presencia de Dios, en un lugar un poco más alejado, y se encontró que los discípulos estaban durmiendo. Y el Señor vio que ellos estaban durmiendo y volvió a reiterarle que estén despiertos, que no se duerman. Y ellos, esperando al Señor Jesús, su decisión final, volvieron a dormirse. Y esto tiene un significado en nuestras vidas. Justamente el Señor dijo: velad y orad para que no entres en tentación. Y justamente ese es el problema. Cuando dejamos de orar y dejamos de estar atentos, corremos el riesgo de ser tentados fácilmente. Más adelante, eso pasó un día, y al otro día el Señor ya les dice a los discípulos: vayan, busquen un asna que nunca fue usada para llevar a nadie, y tráiganla, y si les preguntan es para el maestro. Y el Señor Jesús, al darle esa orden a algunos discípulos, encontraron la asna, y el dueño del asna dijo: ¿para quién es? Es para el maestro. Entonces se las facilitaron. Y en realidad era para entrar por la puerta dorada, o la puerta del templo de Jerusalén, donde iba a hacer su última aparición como Rey de Reyes, diría yo, como el Señor Jesús en su ministerio. Y a partir de ahí dice que lo recibieron cantando con palmas, diciendo: Hosana al que viene en el nombre del Señor Jesús. Estos mismos que decían Hosana y que los recibieron son los que después también los traicionaron. Estos mismos que estaban en ese lugar viendo a Jesús son los mismos que después lo negaban. En este episodio encontramos que el Señor también les dijo: vayan y busquen un lugar para el maestro, un aposento, y encontraron ese aposento donde se festejó la última cena del Señor. ¿Y qué pasó ahí? Ustedes recuerdan que ahí aparece el traidor, el mayor traidor, que estamos hablando de Judas. El Señor permitió que después de esa última cena, el que mojara el pan en el plato del Señor Jesús, es decir, que tenía mucha amistad y le daba mucha confianza, ese mismo, escuche bien, ese mismo era el que lo iba a entregar para que lo mate. Y ahí termina toda esta acción, pero Judas, después de haberlo entregado con un beso al Señor y cobrado 30 piezas de plata, ustedes conocen toda la historia de Judas. No es el centro del mensaje, pero decimos: este es otro traidor. Aparece en escena el sumo sacerdote Caifás, yerno de Anás. Anás, el verdadero nombre era Ananías, pero por diminutivo le decían Anás. Anás, ¿quién era? El sumo sacerdote en el año 7 después de Cristo. ¿Y qué hizo este Anás? Tenía negocios fraudulentos con el Imperio Romano, pero él era el sumo sacerdote de la sinagoga principal, o de la iglesia, o el templo de Jerusalén. Claro que después de unos años, por negocios y también por conveniencia, su yerno iba a ser el sumo sacerdote, del cual estuvo 36 años como sumo sacerdote. Caifás, su nombre es Caifa, José Caifa.
El nombre que le pusieron era Caifás. Ahora bien, Caifás era el que estaba conveniendo traicionar y matar a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía miedo que el Señor Jesús delatara los negocios que habían entre los religiosos judíos y el Imperio Romano. Tal es así que se había transformado un negocio el templo de Jerusalén, de tal manera que vivían 25.000 personas de lo que dejaba como rédito. Y eso sumaba a todo lo deshonesto que el mismo sumo sacerdote hacía. Y si Jesús estuviera ahí reinando como él temía, ¿qué iba a pasar? Iban a descubrir que todo esto era una hipocresía. Oh, qué casualidad que hoy mismo pasa, en el tiempo de hoy, muchos lugares lo hacen por conveniencia. Muchos lugares religiosos y aún cristianos se transforman en un imperio del cual no les conviene que esté el Señor presente. Y yo quiero leerles un pedazo de esto que estamos conversando. A ver si se me corrió el versículo. Y dice, ustedes saben que, acá está. Versículo 31. Yo voy a leer por ahí así. El Señor Jesús, perdón, quiero aclararles algo más. Empezó a ser juzgado después de haber sido arrestado. Y al primero que llevaron es a Pilato. Pilato no encontraba ningún mal en Jesús. Es más, lo desafió a ver si en algo podía lograr que Jesús cometiera un delito. Entonces dijo, yo no tengo nada que ver con esto, y se lo mandó a Caifás. Y aquí está la parte que nosotros a veces no le prestamos mucha atención, pero que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Dice que él fue ante Pilato. Pilato tenía una muy mala relación con Caifás. No tenía buena relación. Dentro de lo malo que podemos ver de Pilato, Pilato era sincero. No se involucraba en la fe y mucho menos quería a esas personas que utilizaban la fe como un rédito. Entonces ahí Pilato se lo deriva a Jesús. Versículo 6 del capítulo 23. Dije mal antes, por eso no estaba buscando la porción y la encontraba. Disculpen. Entonces Pilato, versículo 6, capítulo 23 de Lucas, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. Estamos hablando de Pilato, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. ¿Y Herodes quién era? Herodes era el rey de Israel. Viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándoles con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole con una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos, Pilato y Herodes. Perdón, dije Caifás no. Herodes y Pilato eran enemigos, o sea, ahí se hicieron amigos, porque se pasaron al acusado uno al otro. Aquel día, porque antes estaban enemistados, dice la palabra. Versículo 13 dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este delito alguno
de aquello de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después castigarle. Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces diciendo, ¿recuerdan los que decían Hosana? Ahora decían, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instalaban a voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregaron a Jesús a voluntad de ellos. Y tenemos más para leer. Pero estamos hablando de que otro más lo traiciona, el mismo rey, el mismo Pilato. La multitud que lo agasajó cuando Jesús entraba al templo, clamaban y reclamaban, crucifícalo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que sucedió? Y acá viene el tercer traidor, o diríamos también negador. Y estamos hablando de otros de sus discípulos que estaban cerca del Señor. El Señor le advierte antes de que sea entregado en manos de estos gentiles para ser crucificado. Le dijo, mira, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y esto viene a acotación de que el Señor Jesús estaba con sus discípulos y pregunta, ¿quién dice que soy yo? Y la gente dice, no, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen Elías. ¿Ustedes quién creen que soy yo? Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Inmediatamente Pedro se agrandó, como diríamos nosotros, ver que Jesús, su maestro, su mentor, le haya dado crédito a lo que dijo. Encontró en este caso Pedro como si fuera que se puso a la par de Jesús. Y a la par nos ponemos muchas veces nosotros también, cuando le queremos aconsejar a Jesús, cuando le queremos decir a Jesús lo que tiene que hacer. Y no nos damos cuenta que lo estamos traicionando, porque de alguna manera, si nosotros entendemos que Jesús no era un hombre, era Dios, y es Dios. Y es el motivo por el cual tenemos una salvación eterna. Le fue a convenir y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. El Señor tenía una misión, sabía, ya había resuelto con el Padre que tenía que morir, tenía que ser entregado. Y aquí Pedro aparece como otro personaje más de la traición, de la negación. ¿Y saben qué pasó acá con Pedro? Entonces el Señor viene a contar, sí, porque voy a ser entregado en manos de pecadores para morir. Y Pedro, bueno, cuando él dice, no lo permitiremos, entonces ahí es que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Señor, pero yo no te voy a negar, yo voy a estar al lado tuyo. Y el Señor le dice, mira, Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y cuando el Señor me habló con esta porción, realmente me sentí como si estuviera en un tribunal frente a Dios
Y el Señor preguntándome, ¿qué haría yo en el lugar de Pedro? Y nosotros somos fáciles de querer creerlo porque tenemos el Espíritu Santo, pero seguramente haríamos lo mismo o peor que Pedro. De hecho, que muchas veces hacemos eso. Denegamos a Dios. Estamos negándole. Yo me acuerdo hace muchos años, lo he contado alguna vez, iba con mi auto y de tanto en tanto en la ruta cuando veía a alguien que estaba desesperado haciendo dedo, le decía, ven y subí, no hay problema, ¿a dónde vas? Por aquí, 10 kilómetros, 15, dale. Total, yo hago mucha ruta, decía. Y me acuerdo tenía la Biblia arriba de mi asiento. Y agarré la Biblia, puse abajo de mi asiento. Subió la persona, lo dejé sentarse. Lo que yo no quería era hablarle de Jesús. Y me salió de adentro una voz, me estás negando, no eres mejor que Pedro. A veces nosotros no necesitamos decir no soy cristiano. Quizás mucha gente lo ha hecho para no perder su trabajo, su estatus, lo que sea, la amistad. Personas que han negado al Señor Jesús para no perder una relación que estaban por tener. Personas que se relacionaban con alguien que no tenía a Cristo y en ese momento lo primero que les salió cualquier cosa menos hablar de Dios. Y aquí vemos varios personajes que traicionaron al Señor y entre ellos Pedro. Y entre ellos nosotros también, digo yo, no sé si usted, pero yo le he traicionado, le he negado en un momento. Cuando Dios me decía, tenés que humillarse, aquel que quiera ganar su vida la tiene que perder. La vida no vale por lo que yo diseño en mi camino, la vida vale por el propósito que Dios puso en mi vida. Y cuando nosotros entendemos eso claramente, sabemos que podemos vivir como si fuéramos esclavos de Jesucristo, pero esclavos voluntarios, un doulos, una persona que dice yo quiero hacer lo que tú me digas a cualquier precio. Más adelante vemos al Señor Jesús que cuando ya fue sentenciado a muerte, lo llevaron a un lugar, como si fuera un patio que estaba frente a la sinagoga y lo azotaron. No voy a dar explicación cómo era porque la verdad que es muy fuerte. Quizás estaría bueno que podamos ver una película para tener una imagen más o menos. Ninguna imagen que nosotros podamos ver en una película se comparan con la realidad de mi Señor. Lo azotaron, lo descarnaron, lo desgarraron con látigos de cuero, puntas de piedra y puntas que se hacían con huesos astillados para que desgarre la piel y la carne de mi Señor. Y cuando yo leo estos son unos mensajes o una de las partes de la Biblia que más me cuesta leer porque me cuesta no asumir que yo estoy ahí. Me cuesta no entender que por mi causa el Señor tuvo que morir en esa cruz y tuvo que padecer cada latigazo por mis pecados. Y en ese mismo lugar donde el Señor Jesucristo fue azotado hasta perder la fuerza, estaba deshidratado, tuvo varios desmayos, algunos historiadores dicen tuvo alrededor de 25 desmayos y lo reconfortaban. Porque no estaba hidratado, no tenía agua, porque su sangre ya se mezclaba con todos sus organismos, decía que había dejado funcionar sus riñones, ya no podía él, ya no transpiraba agua como transpiramos, sino sangre directamente. ¿Usted se cree que estamos aquí para perder el tiempo? Estamos aquí porque mi Señor pagó para que tú te salves.
Y no era un precio de dinero como muchos quisieran hacer para obtener esa salvación. Lo dio con su vida. Y la última parte que viene, que es cuando él ya lo llevan al monte de la calavera, lo crucifican y lo elevan, la gente le injuriaba, lo maltrataba, se reían, se burlaban, él estaba desnudo. Tenía una asfixia, no podía respirar. Algunos discuten si le clavaron el clavo en la palma, la mano o en la muñeca. No sé si un lugar u otro. La cuestión es que el Señor estaba desgarrado también. Y el Señor miró así como te estoy mirando yo a vos. Y hacé de cuenta que vos sos alguien más de la multitud. Y aún antes vio a su madre y a las mujeres llorar. Dice, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Y observó a todos. Y les voy a decir esto para que quede bien claro. Los veía cómo se burlaban. Es como ver cómo pecas delante de tu Señor. Como ignorar que Él estaba presente mientras yo hacía lo que quería. Cuando cometía el pecado que era de muerte. Y ahí Jesús, sabiendo que esto era condenación inmediata para todos, ora al Padre y le dice, Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. Hace unos días, un tiempito atrás, di un mensaje acerca de cuando el hombre se estimula por la acción de otro y pierde el control y hacen lo mismo todos. Vimos hace poco una chica que fue abusada por varios varones. En lo personal y en lo individual seguramente no actuarían de esa manera, porque tendrían algo de conciencia. Pero cuando están todos juntos pierden el control. Y así pasó ahí en ese momento que el Señor Jesús estaba en la cruz. Y las personas se burlaban porque todos se burlan. Las personas se reían porque todos se reían. Las personas querían destruirle. Si hubiese tenido que morir Jesús por la ley, no podía morir en la cruz, tenía que ser apedreado. Pero no había ningún mal que lo justifique. Entonces tuvo que haber una traición. Quiero decirles esto, mis amigos y hermanos. ¿Nunca traicionaste a Jesús? ¿Nunca te pasó que cuando Dios te dice algo, haces lo que a vos te parece en vez de lo que Dios te dice? El Señor nos enseñó a ser obedientes, a ser fieles, a ser humildes. El que me quiera seguir tiene que negarse, dice, tomar su cruz. Todos los días, no es una vez en la vida, todos los días. Esta fecha es una fecha conmemorable para nosotros, pero también el enemigo utiliza esta fecha para que hayan crisis, problemas, especialmente a los cristianos. Y si no estamos en comunión con Dios, seguramente nos va a afectar. Yo te quiero invitar a que hoy sea un día diferente para vos. Que lo mires a Jesús ahí en la cruz. Quizá acá podemos imaginarlo. Y Él mirándote a los ojos. Te pueden pasar dos cosas, no tres, digo. O que te caigas postrado y le digas, Señor, perdóname, soy duro, tengo la mente llena de cosas que no están bien. O que digas, no quiero saber nada, crucifíquenlo, mátenlo. ¿De qué lado estás? Esta no te tiene que pasar. Que viendo la cruz,
tú seas indiferente. Porque si vos sos indiferente a esto, quiere decir que no entendiste nada. ¿A Dios lo afectás en lo bueno o en lo malo? O haces la voluntad de Dios o lo estás negando, quizás hasta peor que el propio Pedro, traicionándolo como también lo hizo Judas o Caifás. Pero hay una sola verdad que es Jesús, y esa verdad es por la cual estamos aquí. Y yo quiero terminar con esto. Yo no estoy con mucha fuerza hoy humanas. Espirituales sí, pero humanas no. Un poco cansado, venimos de semanas trágicas. Los rusos ya dicen que ya se desató la tercera guerra, lo anunciaron hoy. Y nosotros estamos indiferentes a lo que está pasando. Lo que viene no tiene justificativo humano. Pero sabemos que Dios está preparando la iglesia para la venida del Señor. Y vamos a tener guerras, pleitos, pecados. Y Dios va a mostrar quiénes son los que están en las manos del Señor. Imagínate que el Señor estuviera ahí detrás de esa puerta y dice, bueno, vengan. Y seguramente decía, ay, bueno, qué lindo, qué fácil. Pero Él te va a decir, antes de salir o antes de entrar en el lugar de la salvación, tenés que reconocer tus pecados. Porque sí, para algunos la salvación es gratis. Es verdad, no tenés que pagar nada, o es invaluable, como también decimos. Pero hay una cláusula que te hace pasar solamente a la salvación, tu arrepentimiento. Si vos hoy no le decís, Señor, perdóname, te he fallado, te he lastimado, he sido parte de los clavos, he sido parte de las espinas, he sido parte de los latigazos, he sido parte de aquel que en algún momento extendió una palma, un manto, pero después te estuve negando y te estuve incitando con otros a que te crucifiquen. ¿Sabes por qué, Señor? Porque he vivido una vida de hipocresía. Porque yo pensé que no necesito a Dios. Y el Señor te dice, si tú no necesitas a Dios, es porque tú no tienes a Dios. Es porque tú no lo conoces. Si algo tengo que invertir en mi vida es de rodillas, en lágrimas, para agradecerle. Porque todo lo que vivo desde hace bastante tiempo, 1987, fue cuando me asaltaron, me acuchillaron el cuello. Y llegué así llegué. Y dije, Señor, de ahora en más entiendo que tú tienes un plan. Y a partir de ahí dije, Señor, no te voy a fallar más. Conozco otros hermanos que han vivido esta experiencia y le siguen fallando. Creen que es algo más de la vida. Cuando Dios te llama, muchas veces tiene que poner su mano dura y demostrarte que estuviste al borde de la muerte. Trabajé 15 años como viajante en la ruta, manejando muchos miles de kilómetros y cruzándome con la muerte constantemente. Pegar trompos en la ruta y nunca ni siquiera una marquita en el auto. Algunos casos saben mis hijos, mi familia. He visto el que iba adelante chocar, embestirse y cuando bajé para ver qué pasó estaba decapitado. ¿Por qué el Señor me mostró eso? Fabio podría decir, yo voy al hospital, trabajo en el hospital y veo
la muerte todos los días. Seguro. Pero otra cosa es ver que vos te salvaste de la muerte. He perdido la cuenta las veces que me salvé. Y me di cuenta que Dios estaba siempre conmigo. Mi pacto fue no alejarme de Él. Y no elegir yo, sino que Él eligió por mí. Porque si no, seguramente estaría viviendo en otro tipo de confort, haciendo una vida mundana, o como a mí me parece, con egoísmo. Y viviendo de otra forma, sin embargo vivo para lo que el Señor me mandó a vivir. Hay una canción que cantaba cuando era chiquito. Era un corito, le decíamos nosotros, que dice: yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Yo voy al cielo, voy a la gloria. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Siempre me vienen a la mente esas canciones que en mi infancia me hicieron creer que el Señor es el que tiene que estar conmigo todos los días. Y sabe, no se enoje conmigo, yo no estoy aquí por usted, estoy por el Señor. Y espero que usted haga lo mismo. El Señor para mí es más importante que todo lo que haya en la tierra, en el mundo. Y es por eso que vivo y respiro. Porque cuando nosotros pensamos que vivimos por las personas, perdimos la visión. Hay personas que mueven masas, gentes, y muchas. Tienen capacidad, carisma, pero no viven por el Señor, viven para sí. Y yo quiero invitarte hoy que si tú no tienes a Cristo, puedes decir: yo sé que hay un Dios, un Señor Jesús que murió en la cruz por mis pecados y yo estoy atormentado por ellos. Hablamos días atrás acerca de una persona enferma que estaba atormentada. El enfermo vive atormentado. A ver si me muero, a ver si me sale algo peor, a ver si tengo cáncer, a ver si tengo HIV y qué sé yo cuánto. Eso es un tormento que viene al ser humano y Dios puede sacar solamente Él el tormento. Aunque tengas la enfermedad, igualmente Dios después saca la enfermedad. Primero tiene que sacar tu tormento. Porque cuando tú abres tu corazón y reconcilias tu corazón con el Señor, te das cuenta que estabas apartado o no estabas en Cristo. Cuando pones otras cosas como más importantes que obedecer a Dios, estás apartado. Y una persona apartada no tiene bendición, lo dice la palabra. ¿Vos creés que porque ganas más dinero vas a hacer eso es bendición? El dinero no es una bendición, el dinero es un medio para subsistir. La bendición es tener salud, familia sana, vivir en Cristo, salvación. Tener un tema de salvación donde no tenés complicaciones morales. Eso es bendición. Hay gente que tiene todo el dinero del mundo, pero no tiene nada de lo que tiene nombre. Nada. Y podemos echar la culpa a nuestra pareja, esposa, esposo, o a nuestros hijos, a nuestros padres o hermanos, etc. Pero la verdad es que nuestro egoísmo no nos deja ver al Señor. Vemos a las personas menos al Señor. Cuando miras al Señor, no, yo no veo nada más que al Señor. He estado ministrando muchas veces, y les cuento esto, algo muy personal, en iglesias muchísimo más grandes que esta, que tenemos nosotros y que damos este mismo valor aquí porque Dios está. Y mientras hablaba, el Espíritu Santo tomaba mi corazón y yo no veía a la gente. Veía cómo el Espíritu Santo se movía sobre la gente. Y hoy veo eso. Seguramente vos viniste con un problema y tenés ganas de contármelo si es un problema. Pero hoy se lo podés decir al Señor y el Señor te lo va a sacar el problema. Estás
también puedo ayudarte, pero yo lo que quiero es que tú conozcas a Cristo y que Él sea el que extirpa el problema de tu vida, ya sea una enfermedad, una maldición, o sea lo que sea. Vivamos en Cristo. Termino con esto. Esta es tu oportunidad. Hicimos esta reunión día viernes, que sería bueno volver a hacerla siempre, para que nos acerquemos a Él. Dice, acercaos pues a Dios. ¿Y qué más pasa? Y Él se va a acercar a ti. Cuantas más veces te acerques al Señor, más veces vas a estar cerca de Él. Aunque me digas que lo tienes, yo te voy a decir, Dios necesita que tú te acerques. Y que no tengas pretextos, que no le busques la vuelta. El diablo va a tratar de meterte todo lo que sea. Hay gente que hoy no está. Estamos festejando la Semana Santa, pero tienen otras cosas. ¿Es más importante? No. Más importante que el Señor no hay nada. El mexicano dice primero Dios. Nosotros decimos si Dios quiere. El mexicano dice primero Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ponerlo primero en nuestra vida. Si yo te miro a vos, capaz que te empiezo a ver todos tus defectos y no creo más en Dios, empiezo hasta a dudar. Pero si miro al Señor, no me interesa quién eres, me interesa que Dios te puede salvar. No me interesa de dónde venís. Lo que me interesa es que este mensaje, el mensaje de Jesucristo, llegue a tu corazón y lave tu corazón. Eso sí me interesa. Me interesa que tú conozcas a ese Jesús que yo conozco, del cual estoy enamorado y que doy mi vida para que Él siga haciendo lo que propuso hacer en este lugar. Me acuerdo cuando salí de otro ministerio que pertenecía antes. En ese tiempo, el Señor me habló a mi corazón y me dijo, yo estoy contigo. A donde vayas, yo te voy a acompañar. Y yo decía, Señor, ¿cómo sé que tú estás conmigo? Tenía grandes dudas. Había sido traicionado en un ministerio de una manera que no vale la pena ni hablar. Pero yo le dije, Señor, si tú estás, muéstramelo. Y así fue. Y no me lo mostró una vez, sino muchas veces. Y es más, pensaba en el recurso de beneficios si yo me iba a un ministerio que estaba en otro país y podía tener tranquilidad y qué sé yo cuánto. El Señor me dijo, no, yo te voy a dar las almas. Y ese sos vos. Por eso estoy aquí. Pasaron 22 años. Podía haber ido a otro país, a otro lugar. O ser parte de otro ministerio. Dios dijo, mi mano está contigo. Y no dudé que siempre que estuve frente a la muerte, su mano me recogió, me sacó. Su mano se puso encima. Yo te voy a decir algo. No sé cuánto más vamos a estar en este mundo. Por lo que vemos de advertencia, de pruebas, de profecías, creería que falta muy poco que el Señor venga. No sé si llegaremos a concretar nuestros planes, pero si su plan es este, sigamos por el lado donde Dios nos puso. Si su plan es este, no abandonemos, acerquémonos, arrepentámonos, pidámosle perdón al Señor. Para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Muchas veces cuando me sentí que ya no tenía fuerza, digo, Señor, si ya está, ya está. Y el Señor volvía a soplar vida. Y yo quiero decirte, esto no lo digo por una cuestión sentimental, lo digo porque soy obediente y quiero obedecer al Señor, nada más.
Pero lo único que me une a ti es que somos hijos de Dios. Y te voy a decir, es el más alto título que Dios te está otorgando. No te dio un título de profeta, ni de pastor, ni de evangelista. Te dio el título de hijo. Tenés que sentir orgullo de que sos hijo de Él. Orgullo de ser hijo de Dios. Y si no lo eres todavía, o eres un hijo descarriado, decirle, Señor, yo quiero volver a ti. Porque en ti hay salvación. Vimos la crucifixión de Jesús. Y las últimas palabras del Señor fueron: consumado es. Ya está. Ya cumplí. Ya se terminó. Y a ti, Señor, encomiendo mi espíritu. Llegar a ese momento tan íntimo con el Padre, escucha, que te dé la oportunidad el Señor, que antes de que tengas que partir le puedas decir, Señor, consumado es. Qué tremendo, ¿no? Si entendemos lo que el Señor dijo, al menos yo lo tomo para mí, que un día le voy a tener que decir, consumado es, Señor. Pero quiero estar seguro que cumplí con lo que el Señor me mandó a hacer. Mi vida ha sido un pacto para el Señor. Y lo va a hacer hasta que el Señor decida llevarme o venga el Señor a buscar la iglesia. Cuando miras a Jesús y dijo consumado, es ahí cuando tú tienes que pensar en qué lado estás. ¿De qué lado estás? ¿Con quién estás? La cruz te tiene que hacer mucho ruido en tu corazón. Cristo llevó tus pecados y tus cargas. Estás enojado, estás triste, estás pasando un mal momento. Él murió para que eso desaparezca, anulando el acta de los decretos que eran contrarios a tu vida. Los clavó en la cruz y los expuso públicamente ante los demonios, diciendo, yo me los llevé por ti. Tremendo. Si sos amigo del Espíritu, si sos amigo del Señor, vas a escuchar esa voz. Si no, vas a tener que mirar una película a ver de qué se trata, porque no sé de qué me está hablando el pastor. Yo le estoy hablando lo que el Espíritu Santo hace en una persona cuando te perdona. Sentís temor por pecar, aborreces lo que estabas haciendo mal y decís, quiero cambiar. Quiero ser una nueva criatura. Póngase de pie, vamos a orar. Si todavía no le dijiste, Señor, entra en mi corazón, esta es tu oportunidad. Reconoce que eres pecador y con tus pecados no vas a ir jamás a la eternidad con Dios. Dile, Señor, perdona mis pecados. Una vez más te lo tengo que pedir porque te sigo fallando. Limpia mi corazón, decíselo con tus palabras, no es a mí, al Señor. Lo único que podría hacer que tú no le pidas perdón es tu soberbia o tu orgullo. Pero frente a Dios estamos desnudos, nada puede cubrir nuestras vidas. Ni el dinero, ni los títulos, ni nada. Solamente podemos decir, Señor, estoy desnudo ante ti y no tengo con qué defenderme, quiero pedirte perdón. Cierra tus ojos, ora al Señor. Si tú quieres entregar tu corazón en esta noche, puedes decirle, Señor, perdona mis pecados. Lava mi corazón. Me entrego a ti, Señor. La sangre de Cristo limpie. Aquí la única que te puede dar la solución es la sangre de Cristo. Hay solución en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te limpia. La sangre de Cristo resuelve lo que tú no puedes hacer. La sangre de Cristo te libera. Decir, Señor, límpiame, perdóname, libérame, sáname.
Decíselo, Señor, yo quiero en esta noche, quiero restaurar mi corazón contigo, Señor, si te he fallado y si te fallo, hoy quiero empezar de nuevo, de cero. Y muchas veces vamos a tener que volver a empezar. Porque mientras íbamos por el camino y nos desviamos, tenemos que pararnos y volver a empezar. Por eso, Padre, yo te pido que tú mires el corazón de cada hermano que ha estado aquí, persona que ha venido a oír tu palabra, y pueda decirte, Señor, perdóname. Una vez más tengo que pedirte perdón, Señor. Señor, no quiero fallarte más. Señor, yo no quiero fallarte más. Yo sé que tú en este día me estás hablando. Espíritu Santo, yo me postro ante ti, Señor. Si alguno quiere postrarse, también hágalo, para pedirte perdón. Porque cuando pecamos, Señor, voluntariamente tomamos por inmunda la sangre del pacto. Pisoteamos el nombre de Jesús. Señor, perdónanos. Señor, piedad, piedad, misericordia por mi vida y por la vida de aquellos que te están pidiendo misericordia. Señor, tú puedes cambiar nuestro corazón. Lo puedes restaurar. Señor, no estoy aquí si no es por ti, Señor. Señor, y aquí me postro ante ti, Señor, para pedirte perdón. Para decirte, Señor, hazme una nueva criatura. Para decirte, Señor, yo quiero caminar en fe siempre. No fallarte más, Señor. A veces actúo con soberbia y te pido perdón por eso. Actúo como que yo ya estoy justificado. ¿Y quién podría perdonarme los pecados sino tú, Señor? Y cuando lo hago frente a ti no puedo hacer otra cosa que humillar y pedirte perdón. Señor, que la sangre tuya, Señor, limpie mi corazón y el corazón de aquellos que en esta noche se humillan ante ti. Señor, misericordia y piedad por la iglesia. La iglesia es tu cuerpo, Dios. Y muchas veces laceramos con nuestros egoísmos. Señor, no tomamos en cuenta que nos llamaste a servir en este lugar y a hacerlo con fe, con valentía. Te pido, Dios, misericordia, misericordia, misericordia. Gracias, Señor, porque tu sangre se derramó para perdón. Si alguien está en esta noche aquí y quiere pedirle perdón a Dios, hágalo. Dígale, Señor, perdona mis pecados. Lava mi corazón, hazme una nueva criatura. No te voy a fallar, voy a empezar de nuevo. Señor, yo sé que tú estás aquí porque todavía, Señor, hay una oportunidad. Todavía, Señor, el cielo está abierto para que nos arrepintamos y hagamos las cosas bien. Dios mío, para eso estamos aquí. Te hemos fallado tanto, hemos sido egoístas, Señor, hemos persistido en el pecado y no tomamos en cuenta que tú estabas presente para salvarnos. Señor, yo te pido perdón. Que este perdón llegue al cielo y al corazón de aquellos que te están clamando. Señor, te doy gloria a ti y te doy gracias. Perdóname por seguir lastimando tu cuerpo, Señor. Seguir azotándolo con mi egoísmo, Señor, con mi carácter, y a veces ignorando lo que tú estabas haciendo. Tú estabas llevándome para salvación. Señor, haznos darnos cuenta que el único motivo de vida eres tú. El único motivo de mi vida eres tú, Señor. Señor, te pido que tú perdones a aquellos que se han arrepentido. Señor, que ellos puedan sentir el perdón, la restauración, la sanidad. Señor, lo más importante en este día es reconciliarnos contigo. Y Señor, si hay corazones heridos, sean sanados, porque tu Espíritu Santo es el único que puede sanar los corazones. Señor, a veces actuamos y no miramos al que está al lado, Señor, y lo lastimamos. Señor, haznos ver nuestros errores para dejar de hacerlos, Señor.
Señor, para ser nuevas criaturas, para ser hijos honestos, dignos de llevar tu nombre. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Señor, bendice a la iglesia, bendice a cada hermano que está presente y también que está conectado en esta noche. Bendice a cada uno de aquellos que en este día, aunque no hayan podido venir y no hayan podido escuchar, Señor, tengan una oportunidad para ponerte a ti en el primer lugar, Señor. Te lo ruego, Padre. Señor, que la bendición les llegue a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga. Humildemente saluda a tu hermano, bendecilo. Si hay alguien que vino por primera vez y necesita oración, no se vaya. Que Dios te bendiga. Salúdalos, bendecilos. Amén.